Gracias a Dios que nos ha dado el privilegio otra vez de congregarnos en su nombre y cantar para Él. Ahora vamos a tener la oportunidad, según su plan, de analizar un texto de su palabra. Y para esto vamos a abrir las Biblias, por favor, en Primera de Pedro. En el capítulo 2, voy a leer 2 versículos en los cuales vamos a estar basando la temática que manejaremos en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Leo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es la identidad de la iglesia del Señor Jesucristo. La identidad de la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de lo que es la iglesia universal. Estamos hablando del conjunto de personas que hacen parte de los que Dios ha elegido para ser salvos, y que desde el día de Pentecostés, cuando comenzó la iglesia, hasta ahora ha sido formada, y lo que falta de aquí hasta el arrebatamiento de la iglesia. Estoy refiriéndome a eso. Cuando hablamos de la identidad de la iglesia, no es la iglesia local, sino la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia universal. Otra vez, todos los que han nacido de nuevo, toda aquella persona que ha nacido de nuevo, a los cuales Dios les ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, y los ha puesto en su cuerpo, eso es la iglesia. Esa iglesia tiene una identidad. Esa iglesia es identificada en la palabra de Dios con varias asignaciones. Es vista de varias formas, pero hace referencia a lo mismo. Es el grupo, el cúmulo de creyentes que están en cualquier parte del mundo. Eso también debe reflejarse en cada creyente. Es decir, que lo que se dice ahí de la iglesia universal o de la iglesia en general, su identidad es la identidad de cada uno de los miembros de esa iglesia. Esa identidad se extiende a cada persona que va naciendo de nuevo, llega a ser parte de la iglesia y tiene esa identidad. Y en el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, el apóstol Pedro está haciendo un énfasis en cuanto a la obra de Dios en la vida del creyente, la obra de Dios para formar su iglesia, y hace da una cantidad de información con respecto a la obra de Dios Padre, la obra de Dios Hijo y la obra de Dios Espíritu Santo, usando su palabra para hacer posible que exista la iglesia y que cada uno de nosotros hagamos parte de ella. Eso lo habla desde el capítulo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2. Está hablando de la posición que Dios le ha dado a la iglesia y a cada uno de los creyentes que hacen parte de ella. Y aquí termina esa argumentación que está relacionada con eso, haciendo estas asignaciones. Ella habla de 4 asignaciones en el versículo 9 de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es lo que es la identidad, podemos decir la identidad del creyente. Y lo que quiero que tengamos en mente, que es lo que uno ve que se registra en estos textos, es que el apóstol Pedro, él quería que estos creyentes pudieran verse
pudieran entenderse como Dios dice que ellos, lo que ellos son, que ellos pudieran identificarse como Dios los identifica, y que desde esa perspectiva, lo que ellos iban a enfrentar, lo que ellos iban a manejar, lo que ellos iban a vivir, ellos tenían una plataforma, unos argumentos muy fuertes para poder enfrentar cualquier situación. Porque cuando se habla de eso, esas designaciones que están ahí habla de 4, pero anterior a esos versículos hay otras. Pero cuando se habla de eso, está hablando de unas personas, de un grupo de personas que tienen una condición, una posición de privilegio que nadie más tiene. Y es una posición de privilegio que Dios ha dado. Y cada creyente debe tener eso en mente para vivir cada segundo de la vida. Es decir, que el creyente, como hemos venido diciendo, debe vivir. Aunque vive en este mundo, él vive con una mentalidad de su naturaleza celestial o de su naturaleza divina. Estamos viviendo en un mundo, pero no vivimos con mentalidad del mundo, sino con la mentalidad de la naturaleza. Y a eso hace referencia aquí en estos versículos. Bien, otra cosa que quiero, antes de mirar los textos, recordar en los textos, en los versículos anteriores, donde aparecen estos dos versículos, es que aquí se designa a los creyentes, al grupo de creyentes, a la iglesia, de varias formas. En algunas partes, por ejemplo, miren en el capítulo 1, ahí se habla de expatriados de la dispersión. Expatriados de la dispersión. Y eso puede incluir a todo creyente, porque estamos en un lugar donde no es nuestra patria. Eso puede extenderse a todo creyente. Ahí específicamente habla de los que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En una región en el Medio Oriente en su momento cuando Pedro escribió. Pero ahí se le asigna el término expatriados. Expatriados. Y eso, otra vez, eso se extiende a cualquier creyente porque estamos en una tierra donde no es nuestra tierra. Nuestra ciudadanía es del cielo. Ahí después se habla, en el versículo 2 se dice que de los creyentes que son elegidos. Eso es una asignación muy, muy especial, de donde se derivan las demás cosas. Y es la obra que Dios hizo en su soberana voluntad y por su gracia de preferir a algunos. Y más adelante vamos a hablar en ese sentido. Porque Él escogió a quien Él determinó escoger sin que aquellos que fueron escogidos pudieran tener o hacer algo para que Él los escogiera. Y eso es una asignación. Por eso hablamos de los elegidos. ¿Quiénes son? Todos los que hacen parte de la iglesia. Ahí se habla también, y bueno, hay varias cosas más, pero quiero detallar 3 más. En el capítulo 1, versículo 14, se habla de los creyentes como hijos obedientes. Esa es una asignación también que hace referencia a todos los creyentes en la iglesia. Recuerden que al principio él dice que fuimos escogidos según la presciencia de Dios para ser rociados y obedecer y ser rociados por la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, que todos los que obedecen vienen a ser hijos obedientes. Los que no obedecen a Dios son hijos desobedientes. En otras partes se les va a catalogar como, por ser hijos desobedientes, son hijos del diablo. Y es lo que dice el Señor Jesucristo con mucha claridad y contundencia, y así podemos expresarlo. Hijos obedientes. Después va a hablar en el capítulo 2, en el versículo 5 se habla de que todo creyente es una piedra viva. Y va a hablar ahí de una casa espiritual. Entonces la asignación de la iglesia como una casa espiritual, donde cada uno de los creyentes es una piedra donde se va edificando según el propósito de Dios. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 5, se habla de que la iglesia es un sacerdocio santo.
Después va a hablar entonces, en los versículos que he leído para analizar un poco, que hay 4 asignaciones: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces pensemos en eso y tenga eso como la estructura de lo que vamos a estar tratando de exponer en esta hora. Esa es la base para las demás cosas que después se van a decir. Siendo que estas personas son esto y esto y esto otro, va a venir entonces una cantidad de requerimientos, como lo ha hecho en otras oportunidades en los versículos anteriores, que da, primero resalta una posición y después demanda de aquellos que tienen esa posición ciertas cosas. Ahora, en estos versículos, vamos a analizar entonces a lo que hace referencia estas 4 designaciones. Y tengan en mente, estamos hablando de la identidad. Es la identidad. Tengan en cuenta eso, porque el contraste es que cualquier persona que no es creyente no está en esa posición, no importa quién sea. Va a hablar de un contraste que debe ser evidente en cualquier lugar, en la vida de cualquier creyente. Porque por lo general nosotros podemos tener en nuestra mente todo esto que se presenta aquí. Y aún uno pudiera identificarse como creyente. Aunque hay muchos que les cuesta identificarse como creyente verbalmente. Las demás personas luchan para él y a veces algunos hacen intento porque de pronto lo ven que no hacen ciertas cosas. Pero cuando se habla de esto, dice que son personas que se identifican porque tienen una identidad que los enorgullece. Y se identifican como tal. No es que el otro dedujo que es creyente en sí. Aquí es más, dice que el propósito es anunciar. Y los que están en esa posición son personas que no se quedan callados porque lo que Dios ha hecho, ¿para qué callarlo? Bien, detallamos algunos aspectos en esto, en la identidad, y piense en eso, en usted como parte del cuerpo de Cristo. Esa es la identidad mía. Lo primero que se habla entonces es de un linaje escogido. Pero antes, ahí dice, más vosotros sois. Ahí se presenta esa palabrita, y es una conjunción que tiene el énfasis de presentar algo que se opone a otra cosa. Es para contrastar algo. Y él comienza diciendo, más vosotros. ¿Por qué hace eso? Porque en los versículos anteriores viene hablando de que hay algunos que desobedecen a Dios, por lo tanto no son hijos obedientes, no hacen parte de ese grupo, no están asignados a esas 4 asignaciones que están ahí, no tienen esa identidad. Y dice en el versículo 7, versículo 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, y ahí comienza entonces el contraste. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y lo más claro, dice la última parte del versículo 8, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, son desobedientes, a lo cual fueron destinados. Y ahí habla en el contexto de lo que es la condenación que viene para aquellos que son desobedientes. Ahora, por eso dice, más vosotros no sois de ese grupo. Y ahí viene entonces el meter la idea, identifíquense como esto, que los que hacen parte de este grupo son personas que son obedientes por la nueva naturaleza en Cristo. Y de ahí para allá que vienen entonces las demandas. En el versículo 11, más amados, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Y comienza a decir, ya que ustedes están en esta posición, que son hijos obedientes, la manera de vivir entonces debe reflejar esa posición. Y esa es la base de lo que es la experiencia de vida cristiana, la identidad que tenemos en Cristo. Yo me identifico como tal.
los demás van a identificarme como tal, porque yo mismo me identifico y estoy actuando como tal. Ahí, la primera designación es linaje escogido. Y esto podemos decir que hace referencia a la predilección especial que Dios tiene con la iglesia. Cuando se habla ahí de escogido, es algo que Dios, Él prefirió. Él tuvo una predilección en su soberana voluntad y por su gracia de escoger a quien Él quiso escoger. Él decidió eso autónomamente. No hubo nada fuera de Él que lo estimulara a hacerlo. Nosotros somos un grupo de personas en los cuales Dios posó sus ojos por su, como dice ahí literalmente, por su deseo mismo. Un querer de Él. Que eso no lo hicimos nosotros, eso no se produjo en nosotros en ningún contexto. Y habla de un linaje, y eso hace referencia a lo que es una raza o una clase de personas. Cuando habla de linaje, habla de una raza o una clase de personas. Cuando vemos en el contexto del Nuevo Testamento, hablando de la iglesia, se habla de un linaje o una raza, una clase de personas que procede de Dios. Recuerden lo que dice lo que dice en Juan capítulo 1. Mas a todos los que recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y después dice, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de Dios mismo. Entonces es una raza engendrada por Dios. En el contraste que viene diciendo es que aquellos que desobedecen no son engendrados por Dios. Ahora, eso se remonta a lo que es el comienzo del pecado. Recuerden que cuando Dios creó a Adán y lo puso en el Edén, Él le dio la información necesaria para vivir la vida. Adán, con todas las advertencias que Dios le dio, decidió desobedecer a Dios. Él en esos momentos se unió al diablo y prefirió hacer lo que el diablo decía que lo que Dios estaba diciendo. Ahí, todos los que vienen, todas las personas que nacen después del pecado, vienen con la contaminación del pecado. Son descendientes de un Adán pecador. Y por ser descendientes de un Adán pecador, son hijos del diablo, como Cristo lo va a decir después, en Juan capítulo 8. Y son hijos de desobediencia. Al venir Cristo, la Biblia habla de que Él es el segundo Adán, y que Él da una nueva vida. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es porque venimos a ser participantes del Espíritu de Cristo, y el que está unido a Cristo, un espíritu es con Él, y Él es la vida. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Esto es la raza, de que cuando se habla aquí de un linaje escogido, eso hace referencia a los que proceden de allá. ¿Quiénes son? Los que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. De eso hace parte. Si usted es hijo de Dios, usted hace parte de eso. Ahora, el carácter de esas personas es el carácter mismo de Cristo. Por lo tanto, la mentalidad, la manera de hablar y la manera de actuar debe ser semejante a la de Cristo. Y por eso que nos llamamos cristianos. Porque es un linaje escogido que está basado en el escogido. Aquí se habla de la piedra escogida por Dios y que fue desechada por los hombres. Pero aquí el énfasis está en que nosotros procedemos de Dios, que somos un linaje, una clase de personas que procede de Dios, en donde Cristo es la base fundamental, en donde Él es la imagen misma de Dios y al nivel de quien nosotros debemos llegar. Y eso es la identidad, así nos ve Dios. En Cristo Jesús, Él nos ve de esa manera, como un linaje escogido. Ahora, la exhortación después de eso, y estamos insistiendo en eso, es que el apóstol Pedro está diciendo, oye, usted sabe eso, por lo tanto, lo que se está requiriendo aquí, no es raro que se le requiera.
Porque si usted es eso, está en la capacidad de hacer lo que se le está requiriendo allá. Pero eso depende de cómo me vea yo, porque a veces yo no me veo como Dios me está viendo. Y de ahí que a veces pienso que las cargas que yo llevo son demasiados para mí, o que esta tentación es demasiado para mí. No. La Biblia dice que Dios nos pone más carga de lo que podemos resistir, y también dice que cuando hay tentación, Él da el camino también, juntamente con la tentación. ¿Eso para quién? Para los que tenemos esta raza, los que somos de esta clase. Los que no han nacido de nuevo, para ellos el remedio es nacer de nuevo. La otra cosa ahí, y estamos diciendo que esto habla de la predilección de Dios, que Dios escogió. Esto ya después habla de lo que es el real sacerdocio. Y esto hace referencia a lo que es el ministerio de la iglesia. Real sacerdocio. Hace referencia a lo que es el ministerio de la iglesia. Y en esto pudiéramos extendernos bastante, porque hay bastante información en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de lo que es el ministerio sacerdotal. Sin embargo, vamos a dar unos datos generales para que podamos tener en mente de dónde viene el trasfondo y de dónde está sacando el apóstol Pedro esto, y para asignárselo a los creyentes. En el Antiguo Testamento, antes de que se formara el tabernáculo y el templo, algunos, vamos a decir, los patriarcas, ellos fungían como sacerdotes en sus familias. Ellos eran, cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento que Noé o Abraham y Jacob u otros edificaron un altar y ofrecieron sacrificios, eso era una tarea de los sacerdotes. Pero todavía no estaba establecido lo que es el sacerdocio como Dios lo estableció después que sacó el pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. Pero eso era algo que hacía el jefe de la familia, que llevaba o llegaba delante de Dios a través de un sacrificio, reconociendo que todo viene de Dios y a Él debe llegar y postrarse, y por medio de Él conducirse cualquier persona. Después Dios llamó al pueblo de Israel. Cuando llamó al pueblo de Israel, Él le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que ellos, el pueblo completo en su plenitud, iban a ser un real sacerdocio para Él, una nación santa. Eso en Éxodo capítulo 16, versículo 9 lo dice así con claridad. Dios quería eso con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se desvió. ¿Qué hizo Dios? Dios después llamó a una familia del pueblo de Israel, a los levitas, y de ahí sacó entonces al sacerdote, aquí viene a Aarón. Entonces viene, en la Biblia se habla de el sacerdocio según el orden de Aarón, y después habla en el Antiguo Testamento de lo que es el orden de Melquisedec, y ahí más adelante hablamos un poquito de esto. Pero allá, el sacerdocio o los sacerdotes, ellos se encargaban de cargar muchas cosas del pueblo para presentarla delante de Dios. Habían los sacerdotes, la orden sacerdotal general, que eso es lo que a lo que hace referencia al sacerdocio, es toda la orden, que venían de Aarón, sus hijos, y la descendencia de ellos de ahí venían. Y ellos, había el grupo general, pero había uno que se le nombraba el sumo sacerdote. Y los oficios eran llevar primero en el tabernáculo, después en el templo, donde estaba constituido por, recuerden, habían tres áreas, lo que es el atrio, el patio, después viene el lugar santo y después el lugar santísimo. Ahí era donde estaban oficiando los sacerdotes. Venían las personas con sus debilidades, confesando sus pecados y trayendo las ofrendas o los animales para ofrecer los sacrificios por esto. Y los sacerdotes se encargaban de penetrar donde estaba la presencia de Dios. Y ofrecían eso. Y era acercar a otros a Dios. Era el vínculo para acercar a otros a Dios. Y la forma de ellos mismos acercarse a Dios. En ese contexto, la Biblia habla del sumo sacerdote que entraba una sola vez al año al lugar santísimo.
Y era donde estaba en pleno la presencia de Dios, porque ahí estaba el arca del testimonio, que era lo que evidenciaba la presencia de Dios. Pero la idea es que los sacerdotes y el sumo sacerdote, ellos acercaban al pueblo a Dios. Ellos ofrecían sacrificios. Hay una lista larga de las cosas que ellos hacían. Nosotros vemos en Éxodo y Levítico que se da mucha información por la importancia, la relevancia que esto tiene para el pueblo judío, la cuestión del sacerdocio. Y de ahí que cuando se habla aquí de esto, esto es de mucha importancia por todo lo que se registra en el Antiguo Testamento con respecto a esto. Es más, en el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos se basa, está establecido en la cuestión de ese orden sacerdotal y los sacrificios que se daban allá, y el énfasis del acercamiento. En el Antiguo Testamento se habla de la orden sacerdotal, vamos a decirlo así, que viene por Melquisedec. Y sin dar más amplitud, eso hace referencia, vamos a decir, a una cristofanía, hace referencia a Cristo, que no tiene genealogía aquí. Y se dice que según el orden de Melquisedec, va a decir en Hebreos que nosotros, Cristo vino según el orden de Melquisedec, y nosotros venimos a ser parte de ese orden. Ahora, en la Biblia es clara que Cristo está como rey, como sacerdote, como profeta. Todo lo que el creyente tiene, todo lo que nosotros somos y poseemos, lo tenemos en Cristo, todo. Incluido esto del sacerdocio. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos en Cristo. Y eso es un tema claro en el Nuevo Testamento. En Cristo hemos sido resucitados, en Cristo morimos, en Cristo fuimos salvos. Todas las cosas las tenemos, nosotros estamos completos en Cristo. Esto hace parte de ese proceso. Ahora, en el contexto del sacerdocio, los sacerdotes, con todas las cosas que ellos tenían que hacer, cuando llegó Cristo Jesús, y cuando hubo la muerte de Cristo, se dice que se rasgó el velo. Y el velo que había ahí era que evitaba que cualquier persona, o eso era lo que era un símbolo ahí, de aquí para allá nadie puede entrar sino estos. Cuando se da la muerte de Cristo, comienza entonces lo que es el sacerdocio donde no solamente algunos están seleccionados para entrar allá, sino que todo creyente tiene libre acceso. Y ahí es donde viene, en los versículos anteriores, se está hablando en el versículo 5, de lo que es el sacerdocio santo y de lo que son los sacrificios espirituales. Y hace como 21 días, estamos hablando de que los sacrificios espirituales puede hacer referencia a cualquier cosa que yo hago, porque yo soy el templo en el cual es sacrificada las cosas. Yo vengo a ser un sacerdote que lleva, y vengo a hacer el mismo sacrificio. Estamos haciendo referencia de eso, que en el Nuevo Testamento se habla del creyente como el sacrificio, el lugar, el templo, el lugar donde se ofrece el sacrificio, y el sacerdote o el que ofrece el sacrificio. Cuando se hace énfasis entonces de lo que es un real sacerdocio, es todos los creyentes como sacerdotes que tienen la libertad de entrar a la presencia de Dios, y en los cuales todo lo que se está dando debe ser un sacrificio. Y decíamos esa última vez que estábamos hablando de este tema, que la manera de pensar, la manera de hablar y la manera de actuar, esos son sacrificios. Hay una lista que se identifica en el Nuevo Testamento, pero eso es una lista de referencia, porque es todo lo que hacemos. Es todo lo que hacemos debe ser un sacrificio. Y la cercanía nuestra a Dios, no hay ningún tipo de obstáculo. La ventaja en esto es que hay un solo sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, y Él es el que da la cabida para que todos nosotros seamos un real sacerdocio. Entonces, no hay preeminencia, ni por ser pastor, ni por ser diácono, ni por ser... No, todos somos sacerdotes, que tenemos libertad de entrar, que podemos ser vínculos para aquellos, y eso es lo que va
a decir después cuando se habla de anunciar. Vínculo para que aquellos que no conocen a Dios tengan cómo se acerca a Dios. Tengan información sobre cómo se acerca a Dios. Después se habla de nación santa. Y esto hace referencia a lo que es la naturaleza de la iglesia. La naturaleza separada de la iglesia. Ahí el énfasis de nación, ese es un término que se usa bastante en el Nuevo Testamento. Y hace referencia a aquellas personas que se juntan porque tienen unas costumbres semejantes. Y es normal, donde ahí vive la gente en comunidad, terminan haciendo lo que todo el mundo hace. Y aquí el énfasis, entonces, de una nación que tiene unas costumbres de separarse de aquello que Dios dice que deben estar separados. Nación santa es asumir costumbres de separación de aquello que no va conforme a la naturaleza de la nación o a las costumbres de la nación de la cual yo hago parte. Y de ahí que decimos que estamos en este mundo, pero con una mentalidad del cielo. Porque nuestra ciudadanía no es de aquí. Y de ahí que dice que nosotros no debemos asumir las costumbres de acá porque no son nuestras costumbres. El énfasis ahí es que hay una naturaleza en nosotros de separación que debe ser evidente en la manera de vivir aquí. Ahora, cada uno de ustedes sabe qué aprueba Dios y qué no aprueba Dios. Cada uno tenemos nuestro límite de conocimiento en ese sentido. Y las demandas de Dios están con respecto a eso. Es decir, que cuando usted hace algo que sobrepasa eso que Dios le ha dado para entender, y que algo que usted sabe que debe estar separado, pero no se separa, usted no se está identificando como parte de lo que es una nación santa. Todos esos términos o todas esas asignaciones, Dios se las dio al pueblo de Israel en todos los contextos. Eso fue algo que se dijo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que ellos fueron desobedientes, duros de servirse. Se dice que ellos más no disfrutaron del reposo, ni entraron al reposo porque fueron desobedientes a esas cosas. Después que Dios había dicho eso. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, se dice que nosotros no debemos caer en semejante ejemplo de desobediencia, porque todavía está un reposo. Es decir, que el creyente que entiende cuál es su posición, el creyente que sabe cuál es su identidad, puede vivir en reposo, no importa qué esté pasando a su alrededor, por la estructura que Dios ha montado para que eso sea posible. Y eso está, en este contexto, está relacionado con el estar apartado de aquello que Dios no aprueba. El reposo mío, esa razón de que estoy apartado del pecado, porque el reposo a mí me lo da Dios, no me lo da nadie más. Y el estar apartado del pecado es estar cercano a Dios. Por lo tanto, puedo experimentar el reposo que viene de parte de Él. La última cosa que se dice ahí en el versículo de lo asignado es pueblo adquirido. Y eso hace referencia a la exclusividad de la iglesia. Es un pueblo exclusivo. Cuando se usa el término ese ahí, pueblo adquirido, eso hace referencia a un trabajo que se hace alrededor de algo, sea cercándolo, resguardándolo para hacerlo una propiedad privada, una propiedad especial. Eso hizo Dios con nosotros. Pueblo adquirido es un trabajo que se hace alrededor de algo, de algún lugar, de una propiedad, para decir esto es privado, esto es reservado. Y de ahí que decimos que cuando se habla de pueblo adquirido es un pueblo que representa una exclusividad de Dios. Entonces, ¿cuál es el énfasis? Lo mismo. Lo exclusivo para Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios le gusta? Porque Él nos reservó para eso. Y de ahí que va entonces a presentar el propósito en el versículo, la última parte del versículo 9.
el propósito de aquellos que se identifican de esta manera. La identidad que nosotros tenemos en esos 4 aspectos y los aspectos anteriores que mencioné, es que hay un propósito de anunciar. Y dice literalmente, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí el énfasis del anunciar es como publicar algo que está escondido. Ese es uno de los énfasis del término ese. Sacar a la luz una información. ¿Y quiénes tienen esa información? Los que están en esa condición, los que tienen esa identidad. ¿Cuál es esa información? Bueno, usted revisa desde el versículo 1 hasta el versículo 8 de este capítulo, se va a dar cuenta lo que ha pasado. Que fuimos renacidos, que Dios hizo esto en Cristo Jesús, que Dios hizo esto a través del Espíritu Santo, que la palabra de Dios hizo esto. Y hace referencia a las acciones o los hechos de Dios. Es anunciar lo que Dios ha hecho para hacer de mí lo que yo ahora soy. Para que anunciéis las virtudes. El término virtudes en algunas partes se traduce como excelencias y hace referencia a las obras que alguien hace y que trae renombre o alabanza, reconocimiento para aquel que hace esas obras. Las excelencias entonces es que Dios me escogió, y eso resalta a Dios que me escogió, que Dios me santificó, que Dios me cercó. Anunciar todo lo que Él ha hecho para que yo ahora sea lo que soy. Y eso es que proclamar la identidad que tenemos. No solamente somos identificados por Dios, no solamente nosotros nos identificamos como Dios nos identifica, sino que nosotros proclamamos el proceso. ¿Cómo se dio ese proceso de identidad en cada uno de nosotros? Y el versículo 10 a eso apunta. Y ahí habla lo último entonces, que es una declaración del cambio de la identidad. Después que él dice eso, en el versículo 9, ahí aparece 2 veces el pronombre vosotros. Y cuando aparece ese pronombre así, como aparece en el versículo 1 y el versículo 10, es un énfasis, donde se está llamando la atención a esa persona, al vosotros. Entonces, después que dice, mire, ustedes son esto, esto y esto ahora, no como los otros. Y enfatiza entonces, vosotros, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo. Vosotros, que en otro tiempo no tenían misericordia de parte de Dios, pero que ahora Él les ha extendido su misericordia. La forma de presentar Dios Padre esto que presenta aquí es una manera enfática que llevó en ese momento a estas personas a tener tranquilidad de que no importaba qué pudiera estar pasando a su alrededor, nada iba a cambiar la identidad de ellos. Y de ahí que el apóstol después le va a decir, no deje de ser lo que usted es o en la experiencia, porque no vamos a dejar de ser lo que somos, pero nosotros podemos muchas veces dejar de vivir como lo que somos por evitar algunas cosas, y es lo que él les va a recomendar después de ahí en adelante. Recuerden que ustedes son extranjeros y peregrinos aquí, y a los extranjeros y peregrinos en ninguna parte los tratan bien. Entonces no es raro que a ustedes, pero no pierdan su identidad. Me están tratando de esta manera porque no me muestro como ellos. No es que usted no es como ellos. Y de la única forma que no lo traten mal es que usted se asemeje a ellos. Y entonces ya estaría dejando de lado su identidad para asumir la de ellos. Y eso fue lo que Cristo dijo a sus discípulos también. En el mundo tendréis aflicción. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, van a ser aborrecidos. Y va en el versículo 11, de ahí
va a dar entonces los detalles que son precisos en las áreas donde en ese momento estas personas estaban sucumbiendo. Es decir, esas áreas donde ellos preferían dejar de lado la identidad que tenían, pero no sufrir los menosprecios, no sufrir hasta la muerte. En algunos casos, ellos decían, no me voy a identificar como tal. Eso se extiende a cualquier creyente en cualquier época de la historia. Nosotros estamos llamados a presentarnos según la identidad que Dios nos ha puesto. Y cada uno de nosotros vamos a ser sometidos a diferentes pruebas para que esa identidad que tengo se evidencie. Para la próxima, si Dios permite, vamos a comenzar entonces los detalles que están relacionados con las diferentes recomendaciones, demandas, exigencias que se dan a personas que son identificadas como creyentes, que son identificadas como la iglesia del Señor Jesucristo. En este texto, en este libro, aunque se dan varias asignaciones a la iglesia, Pedro no los denomina como iglesia. Hace más énfasis en términos que están relacionados con una naturaleza especial. Hace más énfasis con términos que describen lo que es el carácter base de la iglesia. Porque cuando se habla de la iglesia en sí es como una congregación, un grupo. Pero aquí él no habla tanto en ese sentido, sino del carácter mismo, de la esencia de lo que nosotros somos. Y esa es la identidad que nosotros tenemos. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias porque nos permites espacios para levantar nuestra voz y cantar. Y cantamos, Señor, himnos, cánticos que exaltan tu nombre, por lo que tú eres y lo que tú haces. Gracias porque tenemos espacio también para leer tu palabra y para analizarla. Gracias porque el Espíritu Santo es el maestro de tu iglesia. Y gracias porque a pesar de nuestras debilidades, Él ejerce ese trabajo de conducirnos a toda la verdad y de recordarnos todas las cosas. Según lo que te has trazado con nosotros, inclina nuestra voluntad a la tuya, para que podamos ver lo que somos y aún otros puedan ver lo que somos por estar nosotros dedicados, Señor, en todos los contextos de nuestra vida a la identidad que tenemos. Gracias porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Guíanos a vivir como tal. En el nombre de Jesucristo te lo pido y en Él te doy gracias. Amén.